En los pasillos del antiguo Hospital Psiquiátrico San Jerónimo, el aire siempre se sentía pesado, una mezcla irrespirable donde el olor a desinfectante industrial peleaba y perdía contra algo más viejo, húmedo y mineral, como el óxido y el recuerdo. Las luces fluorescentes, instaladas en los años 70, parpadeaban sin cesar como si el edificio mismo estuviera respirando con dificultad. Allí, archivado entre cajas polvorientas y olvidadas en el subsuelo, existe un expediente casi prohibido. Uno grueso, amarillento, con una marca roja de advertencia en la tapa, 47B. Los residentes nuevos juraban que nunca lo encontraban por accidente. Los más veteranos, los que habían pasado demasiados años bajo la luz fría de esa institución, decían que era el expediente el que te encontraba a vos cuando tu turno terminaba y la noche se imponía. Dentro, en hojas manchadas por la humedad y con la tinta corrida por el paso del tiempo, se relata el caso de Elena Falcón, una mujer de 32 años que fue internada tras un episodio traumático y fatal en su casa de campo. Los detalles fueron guardados durante años, ocultos bajo un lenguaje clínico y aséptico que, sin embargo, no logra disimular el espanto real que sintieron los pocos policías y doctores que estuvieron allí. Este es ese caso, lo que la ciencia archivó como psicosis, lo que nunca llegó a contarse en las noticias, y lo que Elena decía haber visto, lo que ella decía que la obligó a cometer el acto impensable. Elena vivía con su hijo, Tomás, un niño de 8 años que hablaba poco, se reía mucho y había heredado la sensibilidad extrema de su madre. Eran inseparables, un universo de dos que se había mudado a esa casa de campo después del amargo divorcio, buscando algo tranquilo, alejado del ruido de la ciudad, como le dijo al juez. La casa estaba al borde de un bosque flaco, poblado de pinos altos que parecían cuchillas clavadas en la tierra. A todos los vecinos les resultaba raro que Elena eligiera un lugar tan remoto y silencioso, pero ella aseguraba que el aislamiento le hacía bien a sus nervios, que el silencio le ayudaba a concentrarse. Durante los primeros meses, su vida fue, superficialmente, casi idílica. Ella pintaba paisajes del campo que nunca vendía, Tomás dibujaba criaturas inventadas que solo existían en su mente y la de su madre, y las noches eran frías pero serenas, marcadas únicamente por el canto de algún grillo lejano. El equilibrio era frágil y se rompió cuando la psique de Elena, debilitada por el estrés crónico y el aislamiento, empezó a inventar sus propios habitantes para el silencio. La primera vez que la grieta se abrió, Elena nunca supo explicar si estaba despierta o soñando. Solo sabía que abrió los ojos en la madrugada y la casa estaba sumida en una oscuridad más profunda de lo normal. Una oscuridad densa, según relató después a los médicos. Como si algo la hubiera espesado, como humo invisible y helado que llenaba la habitación. Entonces vio la silueta en la puerta del cuarto. Era alta, anormalmente alta. Con los brazos demasiado largos, colgando hasta las rodillas. La cabeza ladeada, como si observara con una curiosidad deshumanizada. Tomás. Susurró, pero su hijo dormía profundamente a su lado, ajeno al pánico de su madre. La figura no se movía. No respiraba. Ni siquiera parpadeaba, si es que tenía facciones que lo permitieran. Cuando Elena encendió la lámpara de mesa con un movimiento brusco, la figura desapareció. No con un movimiento, no desvaneciéndose en el aire, simplemente dejó de estar ahí, como si la luz hubiera borrado la mancha de su delirio. Ese fue el comienzo de su descenso. Las semanas siguientes, el agotamiento empezó a cobrar factura. La falta de sueño hacía que Elena viviera en un estado de alucinación hipnagógica constante. Tomás, sensible a la atención de su madre, empezó a hablar mientras dormía, un síntoma que Elena interpretó como confirmación de la amenaza. Al principio, eran frases sueltas. Luego, conversaciones enteras con alguien invisible. No quiero jugar más, no puedo salir afuera, mamá no va a dejarte entrar. Elena le preguntaba varias veces qué soñaba, pero él nunca recordaba nada. Ella,
consumida por su paranoia creciente, empezó a revisar que las puertas estuvieran cerradas con llave y candado, a dejar luces encendidas, a despertar sobresaltada por ruidos que no existían. La silueta se convirtió en una constante en su vigilia. Hasta que una noche, la frontera entre la realidad y la psicosis colapsó. Tomás se sentó de golpe en la cama, con los ojos completamente abiertos y fijos en un punto invisible, y dijo con una voz extrañamente plana que Elena creyó que no era la suya: «Mamá, está adentro». Y señaló la esquina oscura del cuarto. Elena prendió la luz, temblando incontrolablemente. No había nada. Como siempre. Pero esa noche, aunque la habitación estaba iluminada por la lámpara, la esquina seguía teñida de sombra. Una sombra que no retrocedía, que parecía tener volumen, como si fuera sólida, un agujero en la luz. Tomás volvió a acostarse, inconsciente. Elena no pudo volver a dormir. Se quedó rígida, sintiendo la tensión en sus músculos, sintiendo que la silueta estaba allí, detrás del velo de la realidad, esperando a que ella parpadeara. Los episodios empeoraron. La silueta regresaba cada 2 o 3 noches, ahora más cerca, proyectándose sobre la cama, o, lo que era peor para su mente enferma, detrás de Tomás mientras él jugaba, observándolo. Elena empezó a escuchar una voz susurrando su nombre, arrastrado, como si viniera desde un pozo seco: Elena. La voz venía del techo, de los pasillos, de la oscuridad debajo de la mesa. No importaba cuántas luces encendiera, la sensación de que alguien la observaba no se iba. Tomás empeoró también, reflejando el estado de su madre. Perdió el apetito. Dejó de dibujar sus criaturas imaginarias. Empezó a llorar sin razón aparente, solo por el miedo que absorbía del aire. Una mañana, mientras Elena preparaba el desayuno, él apareció en la puerta de la cocina, pálido, casi transparente. «Mamá, dijo que quiere que me vaya». «¿Quién dijo eso?» Tomás solo señaló el pasillo con un dedo tembloroso. Allí, la sombra de su alucinación parecía más larga de lo normal, una mancha reptante sobre la madera. Desesperada, pero incapaz de admitir su propia enfermedad, Elena buscó ayuda médica. El psiquiatra, el doctor Vignati, un hombre con un estilo arrogante y una total falta de empatía, la recibió en su consultorio. Mientras ella temblaba explicando todo, él apenas tomó notas, asumiendo una superioridad profesional que selló el destino de Elena. Se llama parasomnia. Episodios de alucinación hipnagógica. Exceso de estrés y un cuadro de ansiedad severo. Debe descansar. Pero Tomás también lo ve. Hay algo en mi casa. Los niños imitan los miedos y el lenguaje de sus padres. Es contagio emocional. Vignati cerró el cuaderno con un golpe seco. Elena, si seguís con esta narrativa de la cosa y negándote a un tratamiento farmacológico, voy a tener que considerar una hospitalización breve. Por tu seguridad y la del niño. Ella se levantó, sin despedirse, sintiendo que el mundo médico la había condenado y abandonado a merced de su propio cerebro traidor. No volvió más a la consulta, convencida de que los doctores eran incapaces de ver la verdad que ella vivía. Ese rechazo fue el punto de quiebre. A las 3:02 de la madrugada, en un pico de su delirio, Elena escuchó lo que creyó que era la prueba final. La cerradura de la puerta principal giró. Lentamente. Con un clic metálico que ella nunca olvidó. La puerta se abrió sola, o así lo percibió ella en su estado. El viento helado de la noche entró junto con algo más. Un olor a tierra húmeda, a hierro oxidado, a madera vieja podrida. Tomás empezó a gritar desde su cuarto, despertado por el ruido, o quizás reaccionando a la sombra que su madre le había infundido: «No lo dejes entrar. Mamá, no lo dejes entrar». Elena corrió, el pánico dándole una fuerza sobrenatural, pero al llegar vio lo imposible, lo que su mente había creado para destruirla. La criatura, la silueta de su miedo, estaba junto a la cama de su hijo. Agachada. Inmóvil.
con la cabeza ladeada, casi tocando la mejilla del niño. Elena encendió la lámpara con violencia. La criatura no desapareció. Esta vez, se movió. Giró la cabeza hacia ella. Una cabeza sin facciones, sin boca, sin ojos, pero aún así, Elena sentía que estaba llena de intención, llena de hambre. Tomás se desmayó del susto. Y el ser se deshizo como humo oscuro, desvaneciéndose en la oscuridad que entraba por la ventana abierta. Elena encontró 3 marcas negras en la pared, a la altura de donde había estado la alucinación, como dedos quemados, probablemente suciedad o moho magnificado por su delirio. Cuando intentó limpiarlas, la pintura se levantó como si estuviera podrida. Desde esa noche, Tomás ya no dormía. Ella tampoco. La privación de sueño la sumió en un estado de psicosis completa, sin defensa. Al tercer día sin descanso, Elena empezó a escuchar la voz con claridad. Ya no era un susurro. Era una orden en su cabeza: Elena, tu hijo está marcado. Ella lloraba, tapándose los oídos, pero la voz era interna, ineludible. Si él se queda, yo vuelvo, basta. Y esta vez no me iré. Las voces la rodeaban, desde adentro de los armarios, desde debajo del piso, desde el espejo. Eran la voz de su enfermedad diciéndole lo que temía. Si no lo liberas, yo lo tomaré. Elena temblaba, abrazando a Tomás, que dormía agotado en su regazo. No quiero perderlo, sollozó. Y la voz de su propia mente destructiva, respondió con una lógica cruel y asesina: entonces hacé lo necesario. Los documentos oficiales señalan que Elena Falcón sufrió un episodio psicótico severo con pérdida total del contacto con la realidad en las primeras horas de la madrugada. Los vecinos escucharon un grito desgarrador alrededor de las 3:15 de la mañana. Cuando la policía entró, alertada por el hermano de Elena que no la localizaba, encontraron a Elena desorientada, balbuceando, con las manos temblorosas y la mirada perdida. En el suelo, Tomás estaba inmóvil. La causa de la muerte era ambigua, no había signos de violencia física visibles, solo una expresión de terror congelada en su rostro, como si hubiera visto algo espantoso en sus últimos segundos de vida, la imagen final de la locura de su madre. Elena, en un estado de estupor, repetía una y otra vez: lo salvé, ahora no puede llevárselo. La grabación del interrogatorio, guardada en el expediente 47B, está parcialmente dañada. Solo se conservan fragmentos que revelan el abismo de su delirio. Elena, ¿qué pasó esa noche? Tomás, él, estaba atrapado. ¿Atrapado dónde? En la sombra. ¿Qué sombra? La que entró, la que lo quería. ¿Por qué cree que es su hijo? Lo escuché. Me lo dijo. Libéralo. Si no, se lo iba a llevar. ¿Quién le dijo eso? Él. La última palabra se escucha como un grito ahogado, distorsionado por algún fallo técnico en el sistema de grabación. La cinta se corta de golpe. Elena fue internada en la sala psiquiátrica del Hospital San Jerónimo, aislada, vigilada. Los médicos intentaron explicarle una y otra vez que lo que vio no era real, que la criatura era una enfermedad, pero ella nunca les creyó. Día tras día, repetía lo mismo, con la calma desesperante de quien ha cometido un acto de amor terrible: lo salvé. Si él seguía acá, la cosa lo hubiera tomado. ¿Qué cosa, Elena? No tiene nombre. Los enfermeros de la sala empezaron a quejarse de que en la habitación de Elena, la número 14B, siempre hacía frío, un frío antinatural, aunque la calefacción era antigua y fallaba. Que las luces fallaban cuando entraban a la sala. Que ella hablaba sola a la esquina del cuarto, esa que la luz nunca alcanzaba del todo. Y que, a veces, creían escuchar un susurro que respondía. 3 meses después de su internación, algo ocurrió. La cámara de seguridad del pasillo norte, conocida por sus constantes fallos de cableado, registró a Elena parada frente a la pared, completamente inmóvil, a las 3:02 de la madrugada.
la misma hora en que la puerta de su casa se abrió aquella noche. Se escucha su voz susurrando, débil, te liberé, ahora déjame en paz. Luego, la grabación muestra un rápido destello de sombra, una falla de la lente o un reflejo, que cruza por detrás de ella. La cámara no volvió a grabar después de ese momento. Quedó negra. Nunca pudieron arreglarla. Elena fue encontrada tirada en el piso, inconsciente, tras lo que se diagnosticó como una crisis epiléptica severa. Antes de caer en el coma que la llevaría a la muerte, Elena dijo algo que quedó registrado en el parte médico. Apretó la muñeca de la enfermera y susurró con la poca vida que le quedaba, no me equivoqué. Tomás está a salvo, porque ahora viene por mí. Jamás despertó. Sus cosas fueron retiradas de la sala, pero hubo un detalle que nadie pudo explicar de manera satisfactoria. En una de las paredes acolchadas, completamente blanca, había 3 marcas negras, oscuras. Como dedos quemados o simplemente el resultado de la fricción del aislamiento. Las mismas que Elena había visto en el cuarto de su hijo. El caso fue archivado como trastorno psicótico con resultado fatal para un menor, aunque los doctores siempre se sintieron incómodos con el cierre, con la rapidez con la que su cordura se había desvanecido. Especialmente porque, desde la muerte de Elena, en el hospital comenzaron a verse siluetas en los pasillos, siluetas altas, inmóviles, con la cabeza ladeada. Los guardias dicen que se quedan quietas cuando les apuntan la linterna, un efecto natural de la luz y el miedo, pero que nunca deberían estar ahí. Y lo más perturbador para el personal supersticioso, las supuestas apariciones siempre ocurren a las 3:02 de la madrugada. La misma hora en que Elena decía que él venía a buscar a Tomás. La misma hora en que ella perdió todo. La misma hora en que, si alguien pasa cerca de la sala 14B, puede escuchar un susurro ahogado desde adentro, atrapado en el eco del hospital, lo salvé. Lo salvé.